Buenas tardes, una vez más desde la Asociación Hispánica de Estudios de China. Queremos seguir entrevistando a figuras clave de la sinología en español y esta semana tenemos el verdadero honor de contar con la profesora Tatiana Fisac. Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar con ustedes. Eh, la profesora Tatiana Fisac estudió lingüística en la Universidad Autónoma de Madrid. Se doctoró en 1992 con la tesis Mujer, Literatura y Sociedad en la China Contemporánea, de la que después tendremos la oportunidad de hablar. Empezó a estudiar chino con 5 años, con profesores que su propio padre, Miguel Fisac, le encontró. Tatiana Fisac es docente e investigadora, es catedrática de estudios de Asia Oriental, trabaja también en el Centro de Estudios de Asia Oriental, de la que fue directora y fundadora de la Universidad Autónoma de Madrid. También es catedrática honorífica de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. Ha ejercido la docencia en universidades internacionales de la talla de Oxford, Leiden, Stanford, Carolina del Norte o la propia Universidad de Pekín. Ha publicado muchísimos artículos y numerosos libros en base a trabajos de investigación, como los realizados en torno al escritor Yan Liake, Chen Chongshu y otros autores de China, incluso algunas de las traducciones de sus libros, como Los Cuatro Libros o La Fortaleza Asediada. En 2005 recibió el nombramiento de catedrática honoraria de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín y en 2012 el Premio Especial del Libro de China por su contribución a la difusión de la literatura china. Es un verdadero placer contar con usted hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, es también para mí un placer estar aquí. Nada, normalmente empezamos con nuestros invitados haciéndole la pregunta de cómo se acercan al mundo de lo chino. En su caso particular, me gustaría preguntarle sobre sus primeras relaciones con este idioma, ¿no? Cuando era pequeña, si realmente estudió con una tata que fue la que le introdujo en el idioma. Bueno, para mí es estupendo poder contar con esta oportunidad para desmentir ciertas cosas, porque no tuve nunca una tata china. Yo empecé efectivamente porque mi padre, arquitecto Miguel Fisac, bueno, pues él de más joven había viajado por Asia y él consideraba que China iba a ser un país importante. Y entonces dijo, bueno, pues en vez de estudiar inglés como hace todo el mundo, que estudie chino, dijo. Y ahí comenzó la dificultad, porque no era nada fácil encontrar profesores. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En aquella época, España mantenía relaciones con Taiwán, no tenía todavía relaciones diplomáticas con la República Popular China. Y existía lo que luego también se convirtió en el Colegio Mayor Xiaoxin, un centro en donde venían estudiantes de Taiwán para hacer cursos de doctorado fundamentalmente, ¿no? Entonces, lo que hicieron mis padres fue buscar primero allí y yo tuve alguna profesora que antes de que yo comenzara las clases en el colegio, un día a la semana, pues si yo tenía que entrar a las 9:30, pues yo me llevaban a las 8:30 y allí iba la profesora y yo tenía una hora de clase con esa profesora antes de entrar al colegio, ¿no? Eso fue no durante mucho tiempo porque bueno, pues primero no era fácil encontrar personas que estuvieran dispuestas a hacer ese tipo de trabajo entonces y pues yo sí recuerdo a alguna de mis profesoras que se casó y entonces se casó y ya desapareció. Siempre fue bastante complicado encontrar una persona realmente buena, ¿no? Como profesora. Y tuve la suerte de que encontraron a Leticia Singh, que en chino se llama Xingming, que de hecho ella vive todavía hoy en día en Figueras. Y se casó con Pablo Lee y es una familia muy, muy reconocida en Figueras. Y ella sí que estuvo viviendo en mi casa un tiempo. Entonces, ella hacía los estudios de doctorado y lo que ocurría es que cuando yo volvía del colegio, pues tenía algún día, tenía clase con ella. Ella se dio cuenta enseguida de que yo ya estaba muy harta de tanta clase, porque claro, entrar al colegio, salir del colegio y entonces, bueno, pues lo que hizo conmigo
fue sobre todo jugar mucho, ¿no? Jugábamos al bádminton o jugábamos a algunas cosas que ella me enseñó, chinas, ¿no? Y fue con ella con la que empecé realmente a hacer algo de chino. Claro, no existían manuales. Yo tengo todavía el cuaderno en donde ella iba escribiendo algunos caracteres y me iba diciendo las cosas. Tampoco, bueno, ella me enseñó lo que se llama el pop homofo, porque era lo que se utilizaba y no teníamos absolutamente ningún manual ni ningún libro, ¿no? Y después de un tiempo, pues ella se casó con Pablo Lee y bueno, pues desapareció. ¿Y qué ocurrió entonces? Y esto no lo he contado nunca. ¿Qué ocurrió? Pues que mis padres se pusieron en contacto con un dominico. Mi padre había hecho la iglesia de los dominicos, que está en Alcobendas, justamente que se conoce así, ¿no? Pues tenían cierta relación con dominicos y se pusieron en contacto con dominicos de Taiwán. Y le preguntaron a los dominicos que si había alguna persona que pensaban que podrían traer a ellos a Madrid para que me pudiera enseñar chino, porque claro, con aquel periodo pues no era ni mucho menos suficiente. Y bueno, pues hubo un dominico que encontró a una joven y que la mandó para Madrid. Y cuando llegó esta chica joven a Madrid, pues mis padres se dieron cuenta de que en realidad esta chica lo que estaba era huyendo de su familia y no tenía ni experiencia ni la más mínima interés en darme clase y fue un tormento porque como ella era mayor de edad, no había forma de hacerla regresar a Taiwán. Y no me enseñó nada y supuso un problemón enorme para mis padres, ¿no? Bueno, pasaron los años y finalmente Miguel Chan, que era una persona con la cual pues, que mis padres conocían, pues trajo a su hermano Chan Baowei, le trajo a España durante un tiempo y Chan Baowei era arquitecto y no hablaba una palabra de español. Y entonces fue por el estudio de mi padre y le preguntó si había alguna forma de que su hermano trabajara en el estudio de arquitectura de mi padre. Y entonces, bueno, pues Champa Wei era una persona muy amable, no hablaba nada de español, pero por esas conexiones, pues mi padre se dio cuenta de que con él se comunicaba bastante bien y empezó a trabajar en el estudio de mi padre, hacía planos y se comunicaba por señas y de modos y con dibujos con mi padre. Champagüe también es un buen dibujante, ¿no? Y entonces lo que quedaron es en que aparte de ayudarle a algunas cosas en el estudio, mi padre ya tenía un estudio mucho más pequeño, más reducido, ¿no? Pues que me iba a dar algunas clases a mí. Y yo tuve clases con Champaway, con quien establecí una enorme amistad. Él no hablaba una palabra de español y bueno, pues allí nos comunicábamos un poco al principio como podíamos. Y él fue el que realmente me incorporó sobre todo a más temas culturales, ¿no? Porque él pues, me empezó a contar cosas de la historia de China, del arte chino. O sea, fue realmente una persona que me abrió un poco el ámbito cultural. Yo ya tenía 17 años en aquella época, es decir, desafortunadamente no tuve suerte y muchas personas creen que yo he aprendido chino sin esfuerzo y que lo aprendí de pequeña y desafortunadamente no fue así, porque tuve todo, bueno, pues excepto el periodo en que estuve con Leticia Singh, pues no tuve ninguna sistematización, no tuve realmente ni personas que sabían cómo enseñar, ¿no? Y bueno, pues fue todo un poco mucho peor de lo que, y con mucho más esfuerzo de lo que hubiera deseado, ¿no? Pero sí que tengo que reconocer que tanto Leticia Singh como Chamba Wei pues para mí fueron y son hoy en día también dos amigos, ¿no? Y realmente pues ellos fueron los que me introdujeron y yo ahí puse mucho esfuerzo. Eso sí que lo quiero dejar bien claro, ¿no? Porque muchas veces se han dicho estas cosas, como empezaste de pequeña, bueno,
Ojalá hubiera empezado bien de pequeña, pero desafortunadamente la situación era muy compleja para aprender chino y no tuve esa suerte. Y entonces tuve que ponerme luego yo el esfuerzo de aprender, pues poniendo codos. Avanzamos un poco en el tiempo, pasan los años y se dedicó en Italia a ahondar en el estudio de la sinología. ¿Cómo fueron esos años en el país vecino, en Italia? ¿Y Ujú. cómo siguió con el estudio de lo chino allí? Bueno, la realidad es que España y la República Popular China no tenían reconocimiento de estudios, con lo cual yo en ningún momento me planteé la posibilidad de ir a estudiar a China, porque era como ir para luego no tener un reconocimiento de ese periodo, ¿no? Y ya muy adelante, porque yo ya me había casado, tenía 25 años, pues casada, mi marido fue al Instituto Universitario Europeo para hacer un doctorado y entonces pues aproveché y vi que podía matricularme en una universidad italiana y que los títulos italianos sí eran reconocidos por España, ¿no? Entonces, como yo había cursado estudios de filosofía y también de teología, pues me permitieron reconocerme algunas asignaturas y en 2 años hice la licenciatura, la laurea en lengua y literatura china moderna. Entonces, bueno, pues la verdad es que en primero fue muy interesante porque tuve profesores muy buenos, como por ejemplo Filippo Coccia, que era un gran especialista en la China moderna, ¿no? Historiador. Y bueno, pues allí para mí, claro, la lengua no era un problema, ya tenía ese apartado de lengua superado, digamos, o por lo menos y sí que allí tuve una formación pues mucho más sistemática pues en todas las materias, ¿no? En chino clásico, en historia, en arte, en literatura. Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy grata, pero también dura, porque nosotros estuvimos en Italia 2 años, estábamos viviendo en Florencia y yo tenía que ir en tren a Nápoles. No iba a todas las clases, naturalmente, pero sí que iba con frecuencia y siempre que había exámenes me tocaba una huelga de trenes, ¿no? Era, lo recuerdo así con... Y bueno, pues tuve que hacer en 2 años, tuve que hacer lo que normalmente los estudiantes italianos hacían en 3, porque allí había una tesis de laurea que llamaban, que era como un trabajo de fin de grado que hay ahora, pero no hay, el trabajo de fin de grado italiano era casi una tesis doctoral, era un trabajo de más de 200 páginas, ¿no? Entonces, además nosotros, mi entonces marido tenía una beca muy escueta de España, no nos daba para comer y yo tuve que ponerme en el Instituto Europeo a dar clases de español para poder a su vez tener unos ingresos y entonces la verdad es que fue un periodo muy interesante, pero también fue un periodo muy duro, porque tuve que trabajar, hacer 3 años en dos y encima, bueno, pues con todas las dificultades de no estar en tu país pero también hay que reconocer que Nápoles, la gente en Nápoles, ¿no? Me acogió y me ayudó mucho. Acercándonos más a los comienzos de su obra académica, me gustaría referir su tesis doctoral, Mujer, Literatura y Sociedad en la China Contemporánea. Me gustaría preguntarle cuáles serían los principales resultados que obtuvo en su estudio y luego, de manera muy interesante, qué imagen nos podría resumir de la mujer en época imperial en contraposición con la mujer revolucionaria o después de la revolución. Ujú. Bueno, después de la experiencia en Italia, fuimos a la Universidad de Stanford. Yo estuve como visiting scholar en Stanford y en aquella época, estoy hablando del curso 1988-89, en aquella época se hablaba mucho de las teorías literarias feministas y todo lo que era el estudio de la mujer empezaba ya a cuajar
aunque todavía en España no se sabía nada de ello ni se había incorporado, ¿no? Entonces yo aproveché mucho ese año allí en Stanford, busqué todo lo que fueron materiales, bibliografía, etcétera, y a mi regreso a España conseguí una beca de formación de personal universitario para hacer exactamente la tesis doctoral con todos esos materiales. Y la tesis, bueno, pues que luego se publicó en un libro que justamente tengo aquí, ¿no? El otro sexo del dragón, ¿no? Bueno, pues la tesis, yo tomé como marco teórico las ideas de una especialista en teoría literaria feminista que era Hélène Showalter. Hélène Showalter lo que hacía era, planteaba un marco de cuál había sido la evolución en cuanto a la figura, la posición y la escritura de las mujeres a lo largo de la historia. Cómo primero habían escrito subordinadas, cómo luego poco a poco pues habían ido independizándose y haciendo, pasando, cómo había evolucionado, ¿no? Esa escritura a lo largo de la historia. Y entonces yo lo que hice fue tomar ese marco para averiguar si esa misma evolución se producía en la literatura china o no. Entonces, eso fue, bueno, pues para mí fue un trabajo interesante porque me obligó a ir desde tiempos muy antiguos de cuál era la posición de la mujer en la China clásica hasta la época ya revolucionaria y post-maoísta, ¿no? Y bueno, pues creo que en su día, claro, cuando hoy en día, hace poco he tenido alguna experiencia así, ¿no? Cuando hoy en día hay estudiantes que quieren hacer algo sobre temas relacionados con las mujeres, ¿no? Y entonces buscan la bibliografía y buscan la bibliografía únicamente por internet. Y entonces hace poco en un trabajo me encontré con que la referencia más antigua era del año 2004. Y claro, le tuve que decir a la estudiante, oye, que antes de Internet también se investigaba, también se publicaba, y hay muchas cosas que están publicadas y que además se han convertido en clásicos, ¿no? Entonces, mucha gente hoy en día con esto de Internet pierde un poco el norte y piensa que todo lo que no está en la red es que no es bueno y no existe, ¿no? Y tienes que recordarles que en los años 80 es cuando todo lo que fue literatura y feminismo o literatura y mujer, pues inició su andadura y ahí fue donde yo me inspiré y bueno, pues tuve la oportunidad en una biblioteca muy buena como fue la de Stanford de buscar todas las referencias tanto occidentales como chinas para poder armar una tesis doctoral que luego se publicó como este libro, ¿no? De El otro sexo del dragón, Mujeres, literatura y sociedad en China, y que sigue sin estar en la red, con lo cual, no, si no vas a una biblioteca, este y otros muchos libros sobre mujeres que se escribieron en aquella época, en los años 80, en los años 90, ¿no? Pues la gente ya parece que no los toma en serio, ¿no? Y no se da cuenta de que en realidad hay una evolución y que muchas de las cosas que se escriben ahora, hay algunas que ya están dichas hace muchísimo tiempo. Una de las probablemente mejores partes de este tipo de entrevistas que estamos haciendo es conocer un poco la situación de las universidades de nuestros entrevistados. Entonces, quiero dar un salto en el tiempo. Nos trasladamos a la época en la que, bueno, usted abre el Centro de Estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo fue esta época? ¿Qué primeros estudiantes o qué perfil de estudiantes tenía? ¿Y qué retos tuvo que asumir o dificultades sortear? Bueno, el centro se fundó en 1992. Yo también terminé mi tesis doctoral en 1992. Y lo primero que pedí al rector y sobre todo a un vicerrector que había entonces, el rector era Cayetano López y el vicerrector de profesorado era Raúl Villar. Ellos, yo estuve en la autónoma, llegué a la autónoma con una beca, como digo, ¿no? Y bueno, pues poco a poco empecé a moverme por distintos lugares y pues me empezaron a conocer y se dieron cuenta de que algo sabía de China, ¿no?
Y por eso, pues me preguntaron, me hicieron algunas consultas en algún momento, porque la Universidad Autónoma, yo no llegué allí por casualidad, sino porque entre las universidades de Madrid era la que tenía una relación de intercambio más constante y más antigua con China. Entonces, cuando llegué por allí, bueno, pues poco a poco fui convenciendo al rector, a Raúl Villa, perdón, a Cayetano López y al vicerrector de que se podía hacer algo sobre China. Y me dijeron, bueno, de acuerdo, une un poco lo que hay sobre China, Japón, que también había algún profesor que allí trabajaba, como era el profesor Santos Ruesga, y preséntanos un proyecto. El proyecto se aprobó y entonces yo le dije al profesor Raúl Villar, le dije, bueno, si no introducimos algo, las lenguas, por ejemplo, en el currículo oficial de las licenciaturas, pues esto se va a quedar en una anécdota. Y justamente en ese momento estaban haciendo una serie de reformas de los planes de estudio. Y entonces, como segunda lengua de muchas carreras, introdujeron también el chino y el japonés como una posible selección. Y es así como se oficializó un poco en esta universidad la enseñanza de ciertas lenguas asiáticas, ¿no? Naturalmente, años antes se impartía clases de chino, pero en el marco del servicio de idiomas, no en el marco de las carreras oficiales, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues yo busqué una profesora en el área de Japón, que es la profesora Kayoko Takagi, que también me acompañó desde el principio en toda esta tarea. Y a partir de ahí empecé, bueno, pues a introducir la lengua china en varios niveles. Y bueno, pues hubo un momento en el que ya el rector Cayetano López había tenido ya dos mandatos y quien se presentó como candidato a rector fue Raúl Villar, el que había sido vicerrector de profesorado. Y cuando Raúl Villar fue rector, pues apoyó mucho todo lo que fue la promoción de los estudios chinos. Y en el segundo mandato en el que fue rector, me llamó y me dijo, Taciana, ¿quieres ser vicerrectora de Relaciones Internacionales? Y bueno, pues en aquel momento yo le dije, recuerdo perfectamente la reunión que tuve con él, que le dije, bueno, vamos a ver, tengo un niño pequeño, si yo veo que puedo compaginarlo, lo hago, pero si en algún momento yo veo que no puedo compaginarlo, te lo digo y lo dejo. Y entonces él aceptó esas condiciones y bueno, pues fue así como entré en el ámbito del rectorado y naturalmente a partir de ahí pues empecé a moverme para ver si conseguíamos que se oficializara un título de segundo ciclo de estudios de Asia Oriental. Al principio, incluso el propio rector Raúl Villar era un poco escéptico. Decía, pero ¿cómo vamos a hacer un título, ¿no? Y yo desde el centro, en lo que trabajé fue en la formación de profesorado. Entonces, hubo todo un periodo muy extenso porque el título se puso en marcha en el año 2003, es decir, casi 10 años después de la fundación del centro, ¿no? Pero que fue muy importante para buscar personas, formándolas en distintas especialidades y conseguir luego poder tener un profesorado de calidad en lo que fue la primera titulación del 2003. La verdad es que fue una titulación que aunque era de 2 años, pero era muy positiva porque se obligaba a haber estudiado un primer ciclo de 2 años y la gente que nos venía era muchísimo más madura que la gente que llega ahora. Es decir, ellos venían a nuestro título porque tenían interés y realmente eran mucho más dedicados que los estudiantes que ahora nos vienen en primero, que muchas veces yo me pregunto por qué aparecen por allí. Porque claro, como les digo yo, digo, el chino ya puede uno hacer lo que quiera, como no sea un superdotado, pero requiere
un esfuerzo bastante considerable y bastante en el tiempo. O sea, no es un esfuerzo de un año, de 2 años, de 3 años, ¿no? Claro, como me pregunta mucha gente, a veces me dice, ¿cuánto tiempo se tarda en aprender chino? Claro, yo digo, bueno, ¿cuánto tiempo tardan los españoles en aprender inglés? Se pasan toda la vida en el bachillerato aprendiendo inglés y nunca lo aprenden bien. Luego, tenemos que ser conscientes de que las lenguas en general requieren pues una dedicación importante en el tiempo. Y lo mismo pasa con el inglés y con el chino. No es que sean cosas muy distintas. Lo que pasa es que quizás en el chino, y eso sí que es algo que yo he podido luego comprobar e investigar, eh, como yo siempre decía, dice el chino, no es que sea muy difícil, es que nos lo hacen muy difícil porque se enseña muy mal, por ejemplo, todo el aspecto de la pronunciación. El pinyin es nefasto para los españoles y no es un buen sistema para aprender la pronunciación. Y luego nos enseñan una gramática que no tiene nada que ver con el chino, que es una gramática inventada, puesta como un sombrero desde el inglés, ¿no? Pero bueno, quizás eso podemos hablar un poco más extensamente luego, acerca de las últimas investigaciones que yo he realizado. Me gustaría ahora hablar de La fortaleza asediada. Traduce la obra del autor Chen Zhongshu y me gustaría preguntarle qué le llevó a elegir esta obra para su traducción. Y en última instancia, cuando traduce otras obras, ¿qué motivan su elección? Bueno, yo viajé por primera vez a China en 1978 y en aquella época había muy pocos extranjeros en China. Yo fui por primera vez en un viaje en el séquito de los periodistas que acompañaban al rey en aquel viaje. Y después, cuando volví, era la primera vez que tenía contacto con el país. Realmente cuando volví, pues mis padres hicieron unas gestiones con el Ministerio de Asuntos Exteriores para ver si era factible que yo fuera allí unos cuantos meses. Y efectivamente estuve en Pekín unos cuantos meses, ¿no? Entonces, en aquella época era muy distinta de ahora, ¿no? Yo, poco a poco, bueno, pues me fui introduciendo en la literatura china, contemporánea, porque era el vehículo a través del cual uno podía ver los cambios políticos que se producían en China. No eran estudios literarios, eran estudios para saber qué es lo que estaba permitido decir o pensar y qué es lo que no se permitía decir o pensar, ¿no? Entonces me fui introduciendo en el ámbito de la literatura por esa razón y justo con la apertura de Deng Xiaoping se permitió la reimpresión de obras que antes estaban prohibidas, ¿no? Y una de estas obras era La fortaleza asediada de Chen Zhongshu. Tuve bueno, en aquella época todavía seguía en contacto con Chan Pao-wei, con el arquitecto que trabajaba con mi padre, y él me introducía a ciertas obras, me decía, oye, léete esto que es interesante o mira esto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues fui poco a poco conociendo a algunos autores contemporáneos y algunos autores pues, que eran modernos, como era el caso de Chen Zhongshu, que se le considera pues, una figura más del periodo moderno, ¿no? Ya un poco más adelante, cuando yo ya estaba en la universidad y ya había hecho mi doctorado, a través de los convenios que tenía la Universidad Autónoma de Madrid, pude viajar a China y ahí entré en contacto con diversos escritores. En aquella época todavía no se había traducido demasiado literatura al español. Bueno, prácticamente no se había traducido casi nada, ¿no? Entonces yo sí que tuve, cuando yo escribía o buscaba establecer un contacto con un escritor directamente, siempre recibía una respuesta muy positiva, ¿no? Entonces yo tuve el privilegio de conocer personalmente a Chen Zhongshu, también a su mujer, Yan Qiang, que fue la traductora de una de las versiones del Quijote, una mujer sumamente ilustrada, que ella era también una gran creadora, sobre todo que había tenido mucha fama en el teatro en la época pre-maoísta.
Y bueno, pues conocí al matrimonio, les propuse hacer la traducción y me dijeron que sí, inmediatamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy, muy grata porque creo que Chen Zhongshu era una de esas personas que puedes decir que era un sabio. Era un enorme conocedor de la cultura occidental. Él sobre todo no escribió muchas novelas, pero él sí que trabajó en muchos estudios comparados de cultura clásica comparada, ¿no? Y realmente era una persona de una enorme sabiduría. Cuando estabas con ella, tanto él como su mujer, ¿no? Pues te dabas cuenta de que estabas en otro nivel. No eran personas así eh, comunes y corrientes, ¿no? Y bueno, pues tuve mucha suerte porque entonces, como digo, incluso, por ejemplo, cuando luego traduje otras obras, como fue la familia de Pachín, que se publicó con el nombre de la familia Cao, pues yo escribí a Pachín para preguntarle si me dejaba traducir su obra, porque entonces China todavía no había firmado los derechos de autor internacional, el Convenio de Ginebra de Derechos de Autor, ¿no? Entonces yo lo que hacía es que primero les preguntaba si me permitían y me daban los derechos para traducirles, ¿no? Y bueno, pues claro, el que te contestaran personalmente estas grandes celebridades, pues hoy en día se considera algo absolutamente inaudito, ¿no? No, pero eran otras épocas, eran épocas en las que había muy pocos extranjeros y las posibilidades de contactar directamente con China pues eran distintas, ¿no? Ujú. Una obra que me parece especialmente interesante es Los intelectuales y el poder en China. En esta obra usted aborda el tema de la censura de ciertos intelectuales durante el Imperio chino, con el gobierno en general. ¿Qué motivó el estudio de este tema? Bueno, coincido con el hecho de que creo que este libro de los intelectuales y el poder en China es un buen libro y es una pena que la editorial Trota, desconozco las razones, pero decidió liquidarlo y no se vende actualmente el libro, ¿no? Pero sí creo que es algo que recoge trabajos interesantes, ¿no? Y en mi caso yo me centré mucho en la evolución de la literatura moderna y contemporánea, ¿no? Y naturalmente, igual que he mencionado antes, que yo me acerqué a la literatura porque quería saber cómo estaba cambiando la sociedad china, pues naturalmente la censura en toda esa primera época de cambio, de apertura de Deng Xiaoping, estaba todavía muy presente. Con lo cual, bueno, pues había que investigar un poco, ¿no? Y cuando uno investiga algo en China, uno se da cuenta de que para entender la China contemporánea es fundamental conocer algo de la China clásica. Todos los pueblos tienen su propia idiosincrasia y todos, claro, los españoles somos distintos de los suecos y los chinos son distintos de los coreanos, ¿no? Entonces, es la tradición, los orígenes, la identidad que nos proporciona el de dónde venimos, lo que es muy importante conocer para saber también a dónde vamos y poder establecer posibles escenarios futuros, ¿no? Entonces, en el caso de la censura, bueno, pues es una práctica muy común a lo largo de toda la China imperial. ¿Por qué? Bueno, pues porque los letrados, toda la burocracia estatal de los letrados que estaban al servicio del emperador, ¿no? Pues también tenían como una de las tareas el contar la historia. Siempre en China la historia se ha considerado un espejo en el que puede aprenderse para no cometer una serie de errores, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno se da cuenta de cómo, igual que en otros lugares, el poder siempre ha decidido seleccionar una parte de la historia y evitar otra parte de la historia, ¿no? Esa es una práctica común en el mundo entero, pero en el caso de China, además, eh, el hecho de que hubiera una figura por encima de los letrados que tenía el mandato del cielo, ¿no? El emperador, ¿no? Pues
hacía también que no fuera posible dirigirse a ese emperador de una forma muy directa y diciéndole pues que no estaba haciendo las cosas bien para el bienestar de su pueblo, ¿no? Entonces, en la tradición confuciana, el emperador no solamente detentaba el poder, sino que también estaba obligado a velar por el bienestar del pueblo. Y en esa tensión se establece en China lo que yo denomino el discurso indirecto. El discurso indirecto es todo un lenguaje que en la literatura está enormemente desarrollado, en donde lo que se dice no es directo, sino que siempre es a través de cauces indirectos o simbólicos, ¿no? Por eso muchas veces nos resulta difícil entender, pues, por ejemplo, las grandes novelas chinas, ¿no? Por ejemplo, Sueño del pabellón rojo. Pues Sueño del pabellón rojo es un ejercicio de lenguaje indirecto de lo más sofisticado, ¿no? Incluso en la utilización de todos los personajes tienen un nombre que alude a otra cosa distinta de los caracteres que aparecen en el libro, ¿no? Y todas esas segundas intenciones, segundas interpretaciones son una de las vías de estudio que hasta el día de hoy se siguen haciendo respecto al sueño del pabellón rojo. Entonces, bueno, pues uno tiene que aprender que ese discurso indirecto forma parte de la gran tradición imperial china y que cuando uno llega a nuestros días, pues si uno no se da cuenta de que sigue presente ese discurso indirecto, no se entera de nada porque en las redes sociales, naturalmente, los jóvenes utilizan muchísimo todos esos mecanismos, ¿no? Y a veces incluso se utilizan para temas de críticas, pero claro, como forman parte de una tradición muy elaborada, muy antigua, en donde hay referencias culturales y simbólicas muy distintas a las nuestras, pues la mayoría de los occidentales no se enteran de nada, claro es. Ujú. Volviendo a uno de los temas que estábamos tratando con anterioridad, me gustaría referirme a uno de sus últimos trabajos, Claves de la gramática china. Me gustaría preguntarle varias cosas. Primero, ¿a qué público va dirigida y con qué finalidad ha concebido esta obra? Y sobre todo, quizá más interesante, ¿qué teoría lingüística ha aplicado para ello? ¿Y en qué podríamos encontrar la gran diferencia con respecto a otras gramáticas? Ujú. Bueno, efectivamente, claves, yo creo que claves de la gramática china, creo que es una aportación mía quizás relevante en el sentido de que hago una propuesta que no es novedosa porque ya eh, la hicieron grandes lingüistas como puede ser, por ejemplo, Zhao Yuanzheng o otros lingüistas muy conocidos, ¿no? Pero que sí que desarrollo sistemáticamente, y eso no se había hecho antes, la idea de que la lengua china no es una lengua de sujeto, verbo, objeto o sujeto, predicado, como normalmente se dice, sino que es una lengua con una estructura de lo que los lingüistas denominan tópico comentario, entendiendo por tópico lo que se llama tema también, ¿no? ¿Y cuál es la gran aportación que creo que hace? Bueno, yo, como digo, siempre las explicaciones gramaticales que a mí me daban cuando yo preguntaba a profesores chinos y les decía, bueno, a ver, explícame por qué se usa esto, por qué se hace esto, me daban unas explicaciones a veces tan complicadas que yo decía, no es posible, no puede ser, no es posible que una lengua tenga una complicación tan grande para explicar algo que normalmente pues tendría que tener como mucha más naturalidad, ¿no? Y a partir de mis clases de lengua china y también a partir de mis traducciones de lengua china y sobre todo en autores como puede ser Chen Zhongshu y en especial ya en épocas más contemporáneas Ye Lianke, bueno, pues yo me fui dando cuenta de que algo no encajaba, que no, que la lengua china no era una lengua de sujeto, verbo, objeto. Y empecé un poco a investigar. Y me encontré con que la primera gramática que lo dice muy claramente, bueno, el primer manual que lo dice muy claramente es uno que escribió Chao Yuanzheng, que fue
catedrático de Harvard y que él hizo un manual de lengua china y él es una figura muy reputada en el ámbito internacional de la lingüística en general y de la lingüística china en particular. Y Zhao Yanren lo que hace es que en 1968 publica una gramática del chino hablado, que es una gramática de más de 700 páginas, sumamente rica y sumamente compleja de leer. Y él en el principio, bueno, en las primeras páginas de, no las primeras, pero en el principio de su gramática dice, bueno, cuando hablamos de sujeto, en realidad en chino lo que tenemos que hablar es de tópico o tema, como digo yo también. Y cuando hablamos de predicado, en chino de lo que tenemos que hablar es de comentario, ¿no? Él lo dice muy claramente, lo que pasa es que luego él utiliza en toda la gramática la expresión sujeto y predicado. Pero él ha explicado antes que él no quiere, no está hablando del sujeto y el predicado en sentido occidental, sino que está hablando del tópico y del comentario, ¿no? Entonces, muchos lingüistas posteriores, como podría ser Randy Lapolla, pues pusieron de manifiesto cómo hubo una mala interpretación de su gramática. Su gramática siempre fue una gramática de referencia, pero hubo una mala interpretación porque la gente no tenía en mente esta idea del tópico y el comentario. Y a partir de ahí, yo, sobre todo con mi experiencia como traductora y mi experiencia como profesora de lengua china, pues fui profundizando, profundizando, profundizando y llegué a la conclusión de que era evidentísimo que la lengua china no es una lengua de sujeto, verbo, objeto. No, para nada. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, el chino no tiene sujeto gramatical. ¿Mm? La idea de sujeto es una idea que proviene de la lógica aristotélica. Y en realidad también es un sombrero que se pone a muchas cosas, porque por ejemplo en español es el verbo el que marca el sujeto, no al contrario, no es el sujeto el que marca el verbo, ¿no? Pero bueno, en el caso del chino es evidente que no existe un sujeto gramatical. Por eso cuando uno, por ejemplo, ve los poemas de la dinastía Tang o los poemas de la época antigua, pues te dicen, es que el poeta ha decidido hablar de forma impersonal y no sabes si es tú o él o quién es. No, no, perdone. No es que el poeta haya decidido eso, es que la lengua china intrínsecamente no tiene sujeto gramatical. Naturalmente tiene sujeto que realiza una acción, pero no tiene sujeto gramatical. Bueno, y entonces yo creo dos factores que yo creo que han sido fundamentales para que yo entiendo que Claves de la Gramática China es una aportación importante en mi carrera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque yo he visto que los lingüistas especializados en lingüística china, muy pocos enseñan chino y muy pocos traducen. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los profesores de chino, muy pocos leen artículos de lingüística y muy pocos se cuestionan si la gramática que les han enseñado es real o no es real. Porque como la mayoría de los profesores de lengua china son chinos, pues claro, esto es como si a un español nos preguntan, oye, ¿tú cuándo pones el artículo determinado y cuándo usas el artículo indeterminado? Pues, pues yo creo que no sabemos responder así de forma natural, porque realmente si no lo has estudiado no sabes dar una explicación. Entonces, claro, a la mayoría de los profesores chinos cualquier explicación que les han dado que tiene relación con el sujeto predicado les parece muy razonable y es la que explican, pero nunca se han cuestionado si eso que estaban explicando era verdad o no era verdad. Y nunca habían leído pues toda una serie de bibliografía que existe que iba por otro camino, ¿no? Y luego se añade otro factor. De repente me empiezo a dar cuenta de que en realidad en la lengua española nosotros utilizamos muchísimo la estructura tema, comentario o tópico, comentario, como dicen los lingüistas, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues lo utilizamos en el lenguaje oral. Cuando yo digo, la merienda, te la he dejado encima de la mesa. La merienda es el tópico, el tema, y te la he dejado encima de la mesa es el comentario. Naturalmente, la merienda no es sujeto de nada
y no realiza la acción de dejar la merienda encima de la mesa, ¿no? Entonces, esa es una estructura típica de tema comentario. Y eso es lo que me ha permitido desarrollar en claves de la gramática china una comparación con el español y entender, por ejemplo, que en chino existe también el uso del artículo determinado e indeterminado. Y siempre que una palabra está en posición de tema o tópico, tendríamos que traducirla por un artículo determinado en español, porque tiene exactamente la misma estructura que nuestro lenguaje oral en español. Y si yo digo, por ejemplo, la película me ha encantado, fuimos 5 amigos a verla, salimos del cine a las 7 de la tarde y nos fuimos a cenar, pues tenemos que la película es el tema y todo lo demás son comentarios respecto a ese tema, ¿no? Entonces, esa es la estructura del chino, tema, comentario. Y nos encontramos con que las estructuras que siempre consideramos raras en chino, en realidad son estructuras alrededor del tema. Por ejemplo, la estructura con pa. mm, Bueno, pues la estructura con pa es una estructura de doble tema. Por eso siempre te requiere utilizar primero artículo determinado y te requiere también hacer algún tipo de manipulación con eso, ¿no? Es como si tú dices, el libro, tráemelo, ni pasuna cola, ni es tú, que sería el primer tema, pasú, pa está en medio o sea, es una estructura de doble tema, dice tú, el libro, o sea, no se puede decir tú un libro, sino el libro tráemelo. ¿Eh? Entonces, yo desarrollo en claves de la gramática china, desarrollo extensamente todas las estructuras que además tienen en español esa equivalencia y que para nosotros los españoles es más fácil entenderlas. Mientras que, por ejemplo, para los ingleses empeñados en utilizar el sombrero del sujeto predicado, pues claro, obvian todas esas cosas porque además el uso del artículo determinado e indeterminado en inglés es mucho más ambiguo, o sea, es mucho menor el uso que se hace que en español. En español sí que en todas las frases, con alguna excepción, ya sabemos siempre que en lingüística y en todas las cosas se dice que la excepción hace la regla, ¿no? Pero la regla existe. Y yo, bueno, pues he podido comprobar cómo autores como Chen Zhongshu o Yellen Ke, que son relativamente complejos de traducir, cuando uno ve que tiene la lengua china una estructura de tema comentario o tópico comentario, resultan infinitamente mucho más fáciles de traducir. El segundo capítulo que yo desarrollo en el libro se refiere al aspecto verbal. ¿Qué es esto del aspecto verbal? Bueno, en chino no hay tiempos verbales, pero el verbo es algo muy, muy fino en donde nos está diciendo en qué fase de la acción está el verbo. Nos está diciendo si está empezando, si se ha completado, si realmente es una acción tentativa, si realmente, bueno, nos está diciendo muchísimas cosas de una categoría gramatical que se llama el aspecto. Nosotros en nuestra día a día no hablamos mucho del aspecto verbal, aunque también en todas las lenguas existe el aspecto, pero el aspecto se manifiesta y se expresa de formas muy distintas en las distintas lenguas. Y en chino, pues todo este uso del lo, del che, del kuo y muchísimas más estructuras, lo que los chinos denominan complementos, chipuliao, chuteliao, todas estas cosas que los chinos de repente te dicen, esto es un complemento. Y claro, uno mira y dice, ¿cómo? Un complemento se supone que lo puedes quitar y no pasa nada. Pero es que resulta que si lo quitas, desaparece. El verbo no tiene el mismo significado. Luego, estos son verbos compuestos. Y el segundo capítulo, que yo creo que es un capítulo también muy novedoso porque desarrollo el aspecto verbal de un modo que hasta ahora pues no se ha hecho. Y por último, el tercer capítulo es un capítulo en donde pongo de manifiesto que la gramática del chino, aparte de la estructura de la estructura tópico comentario, tema comentario y del aspecto verbal,
es sobre todo saber en qué posición tienes que poner una palabra para que adquiera una función gramatical concreta. Es decir, los adjetivos siempre se ponen delante del sustantivo, el adverbio siempre se pone delante del verbo. Existe un lugar y si tú cambias esa palabra de lugar, esa palabra cambia de función gramatical y por eso nos podemos encontrar palabras que pueden funcionar como sustantivos o como verbos y no ha cambiado nada en la palabra, pero cambia su posición en la oración, ¿no? Entonces, cuando me preguntaba a quién va dirigido este libro, bueno, este libro va dirigido un poco a todo aquel que esté interesado realmente en aprender algo de la gramática del chino. Naturalmente, ojalá los profesores lo leyeran y pudieran explicarlo bien, pero también los alumnos, aunque al principio les pueda parecer un poco complejo, pues yo creo que pueden entender y darse cuenta de cómo las estructuras más raras chinas en realidad adquieren otra visión totalmente más clarificadora cuando se entienden dentro de esta estructura de tópico comentario. Para ir terminando esta conversación, me gustaría, a la luz de su experiencia con China, me gustaría preguntarle cómo ve usted el posicionamiento actual de China en el mundo, sobre todo en relación al mundo hispánico. ¿Cómo puede ser nuestra relación con China a medio largo plazo? Bueno, yo creo que es evidente que la apertura de China y la transformación que ha tenido China tan rápida y eh, tan espectacular, pues nos está diciendo que China ha llegado para quedarse, ¿no? Y que a veces yo veo que la gente coge modas, ¿no? Y piensa, uy, China va a tener influencia, China no va a tener influencia. Bueno, un país con 1.400 millones de habitantes y con el desarrollo económico que ha generado y pues va a tener siempre importancia. Yo soy muy partidaria de mantener una relación, de tratar de comprendernos y de tratar de hablar. Yo no creo que a la gente se le pueda imponer las ideas, sino que lo que hay que hacer es convencerla de si uno cree que tiene algunas ideas que pueden ayudarles, pues tratar de convencerles. Pero en cierto sentido, a mí me parece que hoy en día hay una visión de China como una amenaza en muchos sentidos que, bueno, pues a mí me parece realmente insana, ¿no? Porque no conozco todavía, es cierto que China fue en la época imperial un país que se expandió enormemente dentro de sus límites fronterizos, ¿no? Y que fue anexionándose territorios limítrofes, pero no se conoce a China como un país que haya ido invadiendo o generando violencia en otros lugares, ¿no? Es indudable que la civilización china es una civilización de una enorme riqueza y que, de la cual también podemos aprender muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me gustaría que nos acercáramos a China con una actitud un poco menos beligerante de la que yo percibo, por ejemplo, en los medios de comunicación o en ciertos sectores por enfrentamientos que en realidad a nosotros tampoco nos corresponden, ¿no? Como puede ser el enfrentamiento que hay ahora mismo en el ámbito internacional entre Estados Unidos y China, ¿no? Naturalmente, yo conozco China, como dije, viajé a China por primera vez en 1978 y ha habido cosas que a lo largo de todos estos años que a mí tampoco me gustaban. Yo incluso muchas veces que iba por allí decía, pero ¿por qué tienen que coger siempre como modelo Estados Unidos en muchas cosas, ¿no? Y había cosas que me disgustaban, ¿no? Pero también había muchas cosas que hay que reconocer del importante avance, sobre todo para gran parte de la población que durante el maoísmo estuvo en una situación dramática, de miseria, de grandes hambrunas y políticamente insoportable, ¿no? Yo siempre pienso que si a China le va bien, a nosotros nos irá bien. Esa es mi esperanza porque creo que de poco nos va a servir que a China le vaya mal. Y naturalmente uno puede tener coincidencias y puede tener también discrepancias. Naturalmente yo, por ejemplo, pues estoy muy poco satisfecha con el desarrollo de las democracias occidentales.
Entonces, bueno, pues ¿para qué me voy a poner a criticar a China? Creo que esa es una labor que tienen que hacer la propia población china. Hombre, si me preguntan en algún momento puedo dar mi opinión, pero creo que deberíamos trabajar nosotros sobre todo en mejorar nuestros sistemas, ¿no? No estar yendo a otros a decirles, no, vosotros tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, ¿no? A lo largo de tantos años de viajar a China y de tanta relación con tanta gente, me he encontrado tanta gente fantástica en China y me he encontrado realmente amigos. Que yo creo que también esa es otra de las cosas que tendremos que distinguir, ¿no? Tenemos que distinguir entre los sistemas políticos y el poder, digamos, y lo que es la gente, ¿no? Y yo creo que en China hay también personas estupendas, ¿no? Y yo creo que también como sociedad española también somos capaces un poco de entender eso, ¿no? A veces yo personalmente pues tampoco me identifico con nuestros propios políticos demasiado, o por no decir casi nada, ¿no? Entonces, bueno, pues mirémonos a nosotros mismos y yo sí que creo en el diálogo y en un ir y venir, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero yo a mis amigos chinos muchas veces les digo con cariño ciertas cosas, pero también entiendo que yo no soy nadie para... es muy fácil a veces opinar de los demás y luego miras qué pasa en tu casa y dices, Dios mío, qué es lo que no estamos haciendo en nuestra propia casa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo espero que, pese a que el mundo está hoy en día muy revuelto, pues yo creo que si a China le va bien, pues también será algo que repercuta positivamente en el resto del mundo. Como viene siendo habitual en este tipo de diálogos, de entrevistas, me gustaría presentar a Víctor Cortizo, el presidente de la Asociación Hispánica de Estudios de China, para hablar con nuestra invitada. Buenas tardes, Víctor. Bueno, pues buenas tardes y Tatiana, fantásticas tardes y un gusto volver a escucharte de nuevo, ¿eh? Me declaro muy fan de Tatiana y por lo tanto ha sido un placer conocer esta amplia experiencia que, bueno, si bien es cierto que comienza a una edad muy temprana, es una especie de proceso que hemos podido ver de evolución constante que le ha dado a esta trayectoria una riqueza grandísima y lo que nos queda por ver, ¿no? Porque yo creo que es evidente que no solamente es alguien con experiencia, sino también alguien con proyectos y con ideas. Y este objetivo que tenemos en estas entrevistas, pues yo creo que se cubre de tal manera que no sé si accedo a un Taziano de Fisac segunda parte cuanto antes, ¿eh? Porque, porque creo que son muchos y muy amplios los temas que deberíamos tratar, pero bueno, el objetivo de acercarnos a tu trayectoria, a tu figura, creo que ha estado estupendo y te agradezco muchísimo este ratito que nos has dedicado. Víctor, ha sido un verdadero placer. Gracias. Tú y yo nos conocemos ya desde hace muchos años y Pues sí, estamos embarcados en el conocimiento de China, ¿no? Y sabemos la dificultad y efectivamente también el reto y el campo que se abre de posibilidades para estudiar cosas de China, ¿no? Porque hay todavía muchas cosas por hacer. Yo cuando escribí la gramática, yo no me podía creer que antes nadie hubiera hecho un desarrollo como el que yo hacía, ¿no? Y que luego el año pasado, por ejemplo, fui a la Academia China de Ciencias Sociales, al Instituto de Lingüística, y me encontré con un grupo de 12 lingüistas que me dijeron que estaban totalmente de acuerdo conmigo y que ellos también pensaban que la lengua china era una lengua de estructura de tópico comentario. Y entonces yo les pregunté, bueno, ¿y entonces por qué se enseña siempre que es una lengua de sujeto predicado? Y me dijeron, bueno, pues porque hay unos lingüistas de la Universidad de Pekín que están empeñados en eso porque tienen una gran influencia del inglés y como son los que hacen más manuales y publican más materiales de docencia, dice, pues estamos en ese paradigma que en realidad no es el paradigma cierto, ¿no? Entonces, de repente caes en la cuenta de que hay muchas cosas por hacer y hay muchas cosas todavía por comprender desde una óptica un poco distinta, ¿no? Los chinos, además, siempre uno tiene la percepción de que consideran que su lengua es tan compleja y su civilización tan antigua sí, que los correcto. occidentales nunca vamos a ser capaces de aportar demasiado, ¿no? Pero yo creo que tienen ahí un pequeño fallo, que consiste, siempre se ha entendido que la ciencia, tú necesitas tener una cierta distancia sobre el objeto de estudio. Y si no tienes una distancia,
hay veces que no eres capaz de ver ciertas cosas, ¿no? Y por eso mismo yo me he dado cuenta que en esa visión de la gramática china he podido aportar algo por mantenerme en esa distancia y porque siempre me cuestionaba las cosas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que para cualquier investigador joven, ¿no? Pues es importante. Entender, primero, mantener una distancia del objeto de estudio, porque eso siempre ha sido la ciencia lo que ha dicho que había que hacer, y mantener una curiosidad y hacerse preguntas. No quedarse contento con todas las cosas que aparecen en Internet y que hay multitud de opiniones, pero hay muchas, muchas cosas erróneas, ¿no? Y muchas cosas tergiversadas o tendenciosas, ¿no? Así que yo animo a todos los jóvenes que traten de mantener esa curiosidad, que con China es muchísimo más fácil que con otras muchas cosas. Bueno, pues seguro que después de haberte escuchado, han compartido este rato y han despertado lo que tú dices, lo que transmites, que además de tantas cosas que has dicho, una pasión excelente y una pasión permanente por todo lo que es ese entorno chino. Pues muchas gracias, Taciana, y bueno, seguiremos encontrándonos en alguna de estas tantas y tantas cosas que pasan en la vida hispano-china. Muchas gracias a vosotros.